Hola, buenos días a todos. Vamos a empezar con la mesa de cambios fiscales 2015-2017, más bien enfocados hacia el 2017. Esperamos que tanto las sesiones de ayer como la que hemos tenido esta mañana esté siendo de interés para todos. Nosotros no tenemos un piano, no vamos a cantar, ni vamos a hablar de cloud ni de Suite for HANA, pero sí de unos temas que están en el ADN de cada empresa, que es el cumplir con su responsabilidad con la agencia tributaria. Vamos a tener una mesa bastante completa. Tenemos por un lado a la agencia tributaria, por otro lado a SAP y a una gran empresa como Repsol. Permitidme, antes de empezar lo que es la mesa, como representante del Grupo Financiero Sector Privado, agradeceros a todos los componentes del grupo que cada vez que hacemos una reunión, tanto webinar como presencial, se hace alguna consulta para pediros información de cualquier tipo. La respuesta que tenéis con nosotros siempre es muy ágil y bastante buena, con lo cual, pues bueno, aprovechar este momento para agradeceros de nuestra parte toda vuestra implicación. Y ahora vamos a empezar ya con cada uno de los representantes. El primero de ellos es Rufino de la Rosa, que es director del Departamento de Gestión Tributaria. Rufino, buenos días. Cuéntanos un poquito cuáles son las funciones principales que hace el departamento. Buenos días. Bueno, yo creo que la agencia tributaria no hace falta que explique a qué se dedica. El departamento de gestión yo creo que un poquito más, ¿no? La agencia tributaria creo que es bastante conocida, sobre todo ahora hasta finales de junio, más todavía, ¿no? ¿Qué es el departamento de gestión tributaria, que es el que tengo la oportunidad de dirigir? Quizás es el nombre es el menos significativo, no es inspección, no es aduanas, no es recaudación, no es el departamento de informática, es todo lo demás, que es mucho, ¿no? ¿Qué hace el departamento de gestión tributaria? Toda la labor de información y asistencia al contribuyente, el que se dirige a nuestras 200 administraciones más o menos que tenemos en España. Se dirige al departamento de gestión tributaria, es donde recibe la información, es donde presenta sus declaraciones, es donde realizamos todo el procesamiento de todas las campañas, por supuesto la campaña de renta que estamos ahora a punto de terminar, pero la campaña de declaraciones informativas, la campaña de IVA, que es donde queremos llegar con el nuevo proyecto del SI, o la presentación de campaña de sociedades. Junto con toda esta parte de información y asistencia y de gestión de campaña de impuestos, nos toca también todo lo que es la comprobación extensiva, la comprobación general de los incumplimientos de los contribuyentes, pero incumplimientos no especialmente sofisticados, no especialmente graves, porque eso se lo dejamos a los hermanos mayores del Departamento de Inspección, pero sí toda la comprobación masiva y más extensiva de los incumplimientos. Yéndonos a la parte un poquito más técnica, tenemos a Carlos Marcos, que es el subdirector adjunto de aplicaciones de la Agencia Tributaria. Existen un montón de modelos, un montón de información que se manda a la agencia tributaria. ¿Qué se hace con toda esa información que tenemos? ¿Se cruza con otras áreas, con seguridad social? Cuéntanos un poquito qué tareas son las principales. Buenos días. Gracias por dar la oportunidad de participar en este foro. Bien, yo creo que un departamento de informática en este foro también es conocido. Tampoco hace falta explicar mucho a qué se dedica. Nuestra materia prima es la información y lo que hacemos es producir más información, incluso conocimiento. Modelos hay muchos, todos los que mis compañeros son capaces de todos los que piden hay que hacerlos. Nos quedan pocos números libres, ¿no? Pero bueno, si lo fijamos un poco cronológicamente, empezando en enero, pues lo que tenemos son las declaraciones informativas. Declaraciones informativas son muchos los modelos que se presentan, fundamentalmente durante el mes de enero, y por ahí recibimos unos cuantos cientos de millones de registros, muchos cientos de millones de registros, que sería la primera parte del proceso. Con esto tenemos una información, las empresas cumplen con sus obligaciones y tenemos una información. ¿Esta información para qué la utilizamos? Pues para lo que está en la Constitución, que dice que es nuestra obligación, que es asistencia, cumplimiento y control tributario. Entonces, para la parte de asistencia, pues con esto lo que hacemos es elaborar, pues en la época en la que estamos ahora, pues una cosa muy clara, elaborar datos fiscales. Estamos en la campaña de renta, pues elaboramos datos fiscales y con eso somos capaces incluso de poder hacer un borrador. Al mismo tiempo, toda esta información que hemos recibido, lógicamente, la utilizamos para contrastar lo que el contribuyente, lo que el obligado tributario dice, ¿no? Para cruzar. Entonces, nuestro trabajo fundamental es procesar esa información lo más rápidamente posible, con la mayor calidad posible, y sacar de esa información todas las conclusiones posibles, ya sea para ofrecer información al contribuyente, vía datos fiscales, vía asistencia, para
pues, el sistema de cita previa pues, para tener un conocimiento preciso cuando llega al puesto que le vamos a atender, pues que se le dé una asistencia de mayor calidad en el menor tiempo posible, optimizando también costes, ¿no? Que también es importante. Y al mismo tiempo pues también utilizamos esa información para contrastar. Entonces recibimos información de contribuyentes, lógicamente, pero también tenemos un sistema de intercambio de información con muchos organismos, con otras administraciones, con comunidades autónomas, con Seguridad Social, Instituto Nacional de Estadística, etcétera, 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 que son otros cuantos cientos de millones de registros. Todo el mundo pidiendo información y cuadrándola por todos. Entonces esto lo aplicamos, luego pues, siguiendo en el calendario, pues lo aplicamos pues, para renta, que es lo que estamos ahora, después para sociedades, permanentemente para IVA, mensual, trimestralmente. Y esta nueva información pues la sometemos a control. Entonces, otra función nuestra es dar servicio interno a la agencia. Es decir, yo creo que toda la actividad, absolutamente toda la actividad que se realiza en la agencia se realiza a través de la intranet. Yo creo que es importante que el puesto de trabajo de un gestor nuestro es trabajar con una pantalla de la intranet. Y cuando digo una pantalla quiero decir solo eso, es decir, toda la documentación, cualquier documento, cualquier información está presente en esa pantalla y se puede consultar. No hace falta ir a archivos de papel a buscar información. También tenemos procesamientos automáticos de las declaraciones, las pocas declaraciones que se presentan en papel, también tenemos procesamientos automáticos para Todavía queda algo en papel, pero ya poco a poco esa información. muriendo. Y, por último, pues decir que lo que hacemos es nos apoyamos fundamentalmente, sobre todo con el Departamento de Gestión, en una gestión administrativa automatizada. Es decir, movemos cientos de miles de expedientes todos los días del año, incluyendo sábados y domingos. Y esto se hace porque acordamos con el Departamento de Gestión unas especificaciones, tal como determina la Ley 11/2007, y esto nos permite tomar decisiones, producir actos administrativos de una forma automática. Y esto yo creo que también es importante conocerlo. Se mueve mucha información y más que se moverá con lo que contaremos posteriormente. Sí, estamos en torno de miles de millones de registros actualmente y ahora hablaremos un poquito más. Subiremos bastante. Aquí a mi lado tengo a Victoria, creo que le conocéis todo el mundo, pertenece a SAP, lleva la parte de localización y además es el nexo de unión entre AUSAPE y SAP. Localizar un producto es complicado y más cuando hay muchos cambios de normativa. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentra SAP cuando sale algún modelo o antes de que salga un modelo? El principal problema es que la agencia tributaria nos dé información. Y eso no es fácil, no, sí que es fácil. Pero el principal problema primero es tener la información y saber exactamente qué es lo que se está pidiendo, ¿no? Y el segundo problema es contactar con vosotros para realmente acordar cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, son diferentes fuentes, ¿no? Tienes que intentar, por una parte, cumplir con lo que ellos piden, que ya sabemos qué es lo que piden normalmente, ya de forma individual. Y por otra parte, con todos vosotros que tenéis una casuística muy diferente. Entonces es complejo por eso, ¿no? Por juntar necesidades de empresas diferentes, con negocios diferentes y formas de trabajar diferentes. Y luego la información que piden, que cada vez nos piden un poco más información y eso es complejo. Llegar llegar a todo y a tiempo. Y llegar a tiempo, que eso es una de las cosas que también son complicadas porque, en este caso yo creo que trabajamos con mucha antelación, pero en otros casos es complicado porque sale y enseguida tienes que tenerlo y a veces el sistema no está preparado, la forma de llevar los procesos no están preparadas y es complejo porque no tienes tiempo de reacción. Este año, si nos ponemos a trabajar ahora, llegaremos a tiempo. Muy bien. Y por último tenemos a Ana Torres, representante de la empresa Repsol, del Departamento de TI, Económico-Financiero. Vosotros como gran empresa y con todos los cambios que estamos teniendo últimamente, ¿crees que somos capaces de absorberlo o que andamos siempre a salto de mata dejando una cosa de lado para poder... Esto es más urgente porque aplica ya, o ha aplicado hace... Pues como tú bien comentabas, en Repsol y como ocurre en la gran mayoría de las empresas, la verdad es que todos tenemos muchos proyectos con el fin de mejorar o de tener procesos más innovadores, pero al final siempre tenemos los requerimientos fiscales, vengan por parte de la agencia tributaria, de directivas europeas, de otros países, que lo que nos hacen es tener que dejar muchas veces esos procesos de mejora o de innovación para acometer otros que realmente tenemos que llevarlos a cabo. Entonces, en ese sentido, muchas veces tenemos muy poco margen de reacción. En los últimos años, por unos motivos o por otros, hemos tenido muchos cambios, tanto de la agencia tributaria como de otro SEPA tipo. También por ahí, exacto, SEPA como directiva europea. Por parte de la agencia tributaria, cambios en modelos de declaración tipo el 347, el nuevo modelo 340, que aunque no se ha implantado
adaptado al final para todo el abanico de empresas, sí que sigue siendo obligatorio en las que están sujetas al régimen de devolución mensual, cambios de IVA, de retenciones. A veces hay muy poquito margen de reacción y al final no tienes más remedio que priorizar, con lo cual es un hándicap, un reto adicional para nosotros poder estar ahí y a tiempo. Muy bien, pues ahora vamos a meternos con lo que realmente es el tema central de esta presentación, que es una novedad que aparecerá para el 2017. En el 2016 ya hay ciertas empresas que entrarán como piloto, que es el suministro inmediato de información. ¿Y quién es mejor para poder contarnos qué consiste y cómo se va a abordar que las personas de la agencia tributaria? Así que pasamos contigo, Rufino. ¿Qué es lo que se ha denominado el SII? ¿Y cuál es la funcionalidad con la que sale? Yo creo que supone un salto importante de la agencia. Al final nosotros nos debemos a nuestros contribuyentes, nos debemos a nuestras empresas que necesitan su devolución de IVA lo más rápido posible, nos debemos a los contribuyentes que le asesoremos y que le demos información. Y lo que queremos trasladar con el suministro inmediato de información es el modelo que tenemos en renta. El modelo que tenemos en renta es un modelo, yo creo que con mucho éxito. Es un modelo que al contribuyente le facilitamos la información, le facilitamos en casi el 50% de los casos, le hacemos su declaración y le damos la información que tenemos para que pueda cumplir de manera voluntaria sus obligaciones. Evidentemente, esa información que tenemos, si el contribuyente no cumple voluntariamente con sus obligaciones, nos permite tener mayor control o reforzar nuestras situaciones de control. ¿Qué queremos hacer con el suministro de inmediato de información? Trasladar al ámbito del IVA esas dos líneas de actuación: incrementar la información y asistencia al contribuyente, darle datos fiscales de IVA, darle cuál es su IVA soportado, cuál es su IVA subrepercutido. Nos gustaría llegar en un futuro a medio plazo, poder hacer borrador de declaración de IVA para las empresas, a cambio y también, por supuesto, tener mayor información, porque la agencia tributaria necesita cada vez mayor control, necesita liberar las devoluciones de las empresas con mayor rapidez y para eso necesitamos mayor inmediatez en la información. ¿Cómo podemos dar eso? ¿Cómo que pensamos que podemos llegar a esos objetivos que no son fáciles? Trasladar, ahora tenemos un sistema de gestión en el impuesto sobre el valor añadido que está pensando mucho en la modalidad del mundo de papel, de unas declaraciones recapitulativas anuales, cuando ya las empresas han presentado sus declaraciones, una información del 347 que nos permite controlar esas declaraciones, pero también después de ese proceso entonces esa información que solo nos sirve para el control y además muy tarde ya con las exigencias cada vez mayor de inmediatez de devoluciones de IVA. Estamos en otro momento tecnológico, estamos en otro estado del arte y lo que sí consideramos es que ya la información de esa facturación de las empresas se puede obtener de manera inmediata. Y esa información que se puede obtener de manera inmediata se la podemos dar también a las empresas para que sepan qué es lo que han facturado, pero para que sepan también la información de sus clientes, de sus proveedores, si coincide o no coincide. Eso es lo que nos permite dar mayor información y asistencia y también reducir las cargas de obligaciones informativas que existen en la actualidad. Es decir, cambiamos a un nuevo modelo de sistema de información totalmente diferente, en el que desaparece el modelo 390 de declaración resumen de IVA, desaparece el modelo 347 de declaraciones con operaciones con terceros y desaparece el modelo 340. Es decir, simplificamos las obligaciones informativas introduciendo un nuevo modelo totalmente diferente. Es decir, os pasamos un montón de información, la agencia tributaria es capaz de con esa información generar modelos que antes teníamos que elaborar nosotros para mandarlos a vosotros. Sí, porque esa información ya la tenéis vosotros. En este mundo, yo creo que al hilo de las presentaciones anteriores estamos atendiendo a desaparecen los intermediarios, digamos que aquí nuestro intermediario eran estas declaraciones anuales, ahora ya no queremos intermediarios, queremos tener esa inmediatez en la información a medida que estas operaciones se van produciendo. Ahora estaríamos en la situación de estar trabajando en cuáles van a ser los requisitos, los formatos, los campitos, en fase de trabajo. Como ha traducido, bueno, ya llevamos, comentábamos viniendo para acá, llevamos un año de trabajo, ya llevamos un año de trabajo. Como comentaba Victoria, yo creo que ahora en el ámbito fiscal una de las grandes palabras que se utilizan continuamente es la relación cooperativa. Es decir, se utiliza quizás más en ámbito de fiscalidad internacional o en ámbito de precios y transferencias, pero es un principio que se traslada a todos los ámbitos de
de la administración fiscal y que nosotros creemos que es el ámbito en el que hay que actuar en la medida que se puede, ¿no? Hay veces que las exigencias normativas pues son inmediatas y no tenemos más remedios que aplicarlas con esa inmediatez. Pero en un proyecto de esta característica entendemos que hay que haber una relación cooperativa en la que hemos trabajado con SAP y con todas las empresas de software para ver la viabilidad del proceso. Hemos trabajado con los foros de asesores, hemos trabajado con el foro de grandes empresas, hemos analizado con los principales asesores cómo lo veían. Es decir, en estos momentos llevamos ya un año de trabajo desde el diseño inicial al momento actual, que ya estamos pues, cerrando o prácticamente cerrado el diseño de registros de la información que se tiene que remitir. Muy bien, Carlos. Lo que comentaba Rufino de toda esa información que vamos a tener que mandar a la agencia tributaria, ya cuando empezó el modelo 340 todo el mundo era como vamos a mandar un montón de información y a ver cómo la tratarán para devolver el importe a tiempo. Ahora mandaremos bastante más información que habrá que absorber y devolver los posibles errores, corregir, etc. ¿Qué cambios, entiendo que en cuanto a innovación, presupuestación, etc., le va a implicar el SI para el departamento más de sistemas de la agencia tributaria? Bueno, yo creo que la mejor forma de decirlo en este momento es, como ha dicho Joan Pablo da Silva, un tsunami digital. Un tsunami. Nos viene quizás la siguiente ola, ¿no? Tsunami técnicamente es un solitón, es decir, es una sola onda. Vamos a hablar de que esta es la siguiente, es decir, vienen varias. Y para evitar los efectos destructivos que tiene un tsunami, pues lo que hemos hecho es lo que está comentando el director de gestión. Es decir, hemos hablado con todos los interlocutores, hemos visto todos los interlocutores del sector viendo la factibilidad y la viabilidad de esta idea. Entonces, después de un año y ya con una información para determinados interlocutores ya entregada, ya en marcha esta semana, pues el proyecto lógicamente es viable. ¿En qué consiste el proyecto? El proyecto es pues suministro inmediato de información, suministro masivo. Masivo y inmediato. Entonces, masivo lo que estamos diciendo es, no voy a decir Internet of the Invoices, porque sería un poquito exagerado, ¿no? Pero lo que queremos es información de cada una de las facturas. Queremos información de cada una de las facturas de forma inmediata. Es decir, pues según se produce el hecho comercial prácticamente o su anotación dentro del proceso empresarial, pues queremos que esa información se nos remita. Tampoco hace falta, no queremos meternos en la actividad comercial, es decir, hay otros países que tienen el modelo que incluso antes de finalizar... Sí, que eso es importante, que es un modelo que se parece al que tienen otros países, pero no es exactamente igual. Sí, hay otras experiencias y las hemos consultado, lógicamente, como solemos hacer, vemos qué es lo que se mueve en el entorno y aprendemos y procuramos innovar también. Entonces hemos visto que nosotros, nuestro papel es, una vez producida la actividad comercial, es decir, el hecho comercial, nosotros a continuación no nos metemos en medio. Hay otros países que incluso tiene que pasar esa transacción previamente, antes de su finalización por la Administración Tributaria. En nuestro caso es a continuación, y a continuación inmediatamente, cuando se pueda. Ponemos un límite temporal, o damos un margen, mejor dicho, temporal, pues para que pueda ser operativo y pueda ser factible. Estamos hablando de 4 días naturales, más o menos, es lo que tenemos en el proyecto, salvando quizás algún fines de semana, etcétera. Es decir, que haya tiempo suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las operaciones que se hagan, pues lo normal, en un sistema totalmente automatizado, lo que pensamos es totalmente automatizado, no solo, pero fundamentalmente para los obligados inicialmente en el periodo de 2017, pues de luego son grandes empresas con grandes sistemas de información, por lo tanto, y todo esto tiene que ser automatizado. Entonces, en el periodo de los 4 días siguientes a que esta información aparece dentro del sistema de información, se mete en vuestro caso dentro del SAP, pues se tiene que enviar. Se tiene que enviar a diario, se tiene que enviar al día siguiente, se puede enviar 3 veces al día, 18 veces al día, no hay ningún problema. Lo siguiente es que es inmediato, es decir, esta información se nos suministra y la procesamos y devolvemos el mensaje, devolvemos la respuesta de forma síncrona. Esto, en el grupo donde hemos estado hablando, esto genera alguna incertidumbre, alguna inquietud, y seguramente, porque estamos pensando en procesos manuales, pero si lo llevamos a web services, que es de lo que estamos hablando, no hay ninguna duda. Es decir, el cliente, ustedes inician una sesión con nosotros, iniciamos un web service, nos mandan una información, esa información, según nos está llegando, nosotros la procesamos, la validamos, la identificamos, la contrastamos, la cruzamos, etcétera, y les devolvemos una respuesta. En esa respuesta les decimos esto es lo que ha ocurrido con esta información.
En esa respuesta le vamos a decir, esta factura está bien, esta factura está bien, esta factura tiene algún problema y por tanto no nos la quedamos, y esta factura tiene algún problema, nos la quedamos porque es posible procesarla. Este también es un cambio. Es un cambio porque en el sistema actual, quizás por herencia del papel, como decía Rufino, lo que tenemos es, ustedes nos envían la información, las informativas, nosotros por la noche, al día siguiente las procesamos, ustedes vienen a por la respuesta más tarde, cuando estamos hablando de grandes volúmenes, y los registros erróneos nos quedamos con ellos y luego ustedes los corrigen, ¿no? Quizás es mejor cambiar este enfoque y decir, a ver, procesamos la información, respondemos inmediatamente, todo aquello que está bien nos quedamos con ello y lo que no esté bien se lo devolvemos, indicándoles si es posible dónde está el problema para que ustedes lo trabajen y nos lo manden de nuevo. Este es un cambio importante que lo vamos a aplicar para la gestión de IVA, pero que también nos inspirará para ir cambiando el sistema de tratamiento masivo de la información. Hablamos de facturas, vamos a la última I, ¿no? La de información. ¿Qué información es la que vamos a procesar? Hablamos de facturas, pero no estamos hablando de enviar facturas, estamos hablando de enviar información de registro de la factura, información esencial de la factura. Dicho muy claramente, no vienen las líneas de detalle de la factura. Entonces, este proyecto tiene similitud, tiene cierta correlación con factura electrónica. Es decir, el que tenga factura electrónica le va a ser mucho más fácil tener este sistema, pero no es un sistema de factura electrónica. Nos hemos inspirado en el formato factura E para campos comunes, pues para aquellos que ya tengan adaptado su sistema, para que les sea más fácil la transición y para la adaptación de los sistemas para que sea menos costosa. Pero lo que queremos es información de la factura, es decir, de la parte esencial. Entonces lo que tenemos es una identificación del que emite la factura, del que la recibe, una identificación única del número de la factura, es decir, el número de la factura es fundamental, es clave, literalmente, y por tanto tiene que venir tanto para las emitidas como para las recibidas, tiene que venir el mismo número de factura. El periodo, estamos hablando también de lo importante que es el periodo en el que se va a aplicar esto. Luego, datos de la operación, datos de la factura y luego, técnicamente, como es la llevanza de los libros registros de IVA, pues si estamos hablando del libro de registro de facturas emitidas, pues información concreta de la factura emitida, si es el de recibidas, información concreta de la factura recibida, información sobre la deducibilidad o la aplicabilidad en términos de IVA de la operación. Eso también necesitamos campos para poder ofrecer posteriormente datos fiscales y en el futuro quizás un borrador. También pedimos esa información. Y luego, bueno, hay algún supuesto adicional, como pueden ser determinadas operaciones intracomunitarias o registro de dinero de inversión, alguna cosa más. Algún resto de información que, desapareciendo los modelos 340, 347, 390, pues nos tendrá que venir esa información por otra vía, pues quizás alguna también venga por aquí. Y eso es lo que vamos a tener. Entonces, estamos hablando de unos 3 por 10 elevado a 10 registros anualmente, es decir, 30.000 millones de registros de facturas. Estamos incluyendo también las facturas simplificadas, los tickets también se van a tener que suministrar. En el caso de los libros de registro de facturas emitidas van a tener que venir las facturas simplificadas, y las facturas simplificadas tienen que venir individualizadas, es decir, sin ningún tipo de agrupación ni nada por el estilo. La idea es procesar esto cuanto antes y tenerlo a disposición del titular del libro de registro, que técnicamente es así, pero también de su contrario, es decir, esto es importante. Según llega la factura, nosotros la metemos en nuestro sistema, la digerimos, damos una respuesta y esa información ya está a disposición del tercero. Es decir, quizás es importante en el ámbito comercial, es decir, mi proveedor me da una factura, esta factura será buena, pero quizás si voy a la agencia tributaria y veo que esa factura ya está allí, me va a generar una confianza diferente. Esto también es importante, ¿no? El cruce que vamos a hacer es, pues la factura que venga en el libro de emitidas la cruzaremos con el de recibidas y si son iguales, pues ya está, pues ponemos un ticket verde a las dos, están bien a priori, es decir, formalmente coinciden, las dos partes tienen lo mismo. Cuando haya alguna discrepancia entre la factura emitida y la factura recibida, no son exactamente iguales, pues daremos algún tipo de aviso, ponemos en amarillo, digamos, y cuando no exista la otra, pues bueno, la factura estará pendiente de que se haga algo, estará en rojo y habrá que hacer algo con ella. Con esta información, además, vamos a producir unos datos fiscales que entregaremos para el periodo de liquidación mensual. Todo este sistema se basa en periodos mensuales, para la liquidación mensual del 303, que se puede hacer con esta información que tenemos. Es decir, el 303 no deja de ser un resumen, una aplicación,
una consolidación de toda la información de las facturas que he emitido y que he recibido, pues esta información la vamos a dar para ayudar a hacer un 303 y en un futuro incluso pues a lo mejor podemos hacer un borrador del 303, con lo cual iríamos un modelo de gestión similar al que tenemos en renta. Técnicamente estamos hablando de web services, estamos hablando de formatos XML, estamos hablando de formatos SOAP, estándar, todo muy estándar. Y luego quizás otro cambio importante, porque lo es que vamos a admitir todo tipo de caracteres, vamos a admitir mayúsculas, bienvenido sea, porque la ñ existe, sí. La ñ ya para algunos existía. apellidos que tiene la ñ, la verdad es que se agradece. Pero y bueno. esto también es un cambio importante y, bueno, pues es, como decía antes el director de SAP, pues es una cosa inexorable, creo yo. Sí, porque a mí me los pasaban y yo iba borrando. A ver, este no cabe. Que no funciona, yo iba borrando, o sea que estoy contenta. Pero son tres temas importantes que has comentado. El tema de las fechas, que luego también Ana nos comentará. El tema de que cambia la forma de interactuar con la agencia. Y luego todo ese mare magnum de facturas emitidas, recibidas, facturas simplificadas, que bueno, que ya veremos como también en los procesos de la empresa habrá que tocar algo, habrá que revisar, habrá que meter un poquito el análisis para poder llegar al 2017. Victoria, en este caso la agencia tributaria está de la mano con nosotros, contentísimos y estamos con tiempo de antelación. Sí, sí, no, llevamos tiempo trabajando, lo que pasa que sepáis que son borradores, que no vayáis a decir ahora, no, estamos trabajando en borrador, llevamos tiempo trabajando, hemos ido trabajando sobre borradores. Es verdad que vamos haciendo peticiones, ¿no? Esto no nos lo pidáis, por favor, esto quitarlo, sí, esto puede ponerlo, ser, esto quítamelo, y si a ver no. si es posible, es complicado. Entonces, bueno, es una colaboración, entonces, en base a esas peticiones también, por supuesto, de las empresas, que yo también transmito, trabajamos, se intenta reducir y al final se llega a un borrador que creo que me enviaste, pero no me ha dado tiempo porque estaba aquí. Entonces me enviaste el último, que me imagino, bueno, esperemos que sea el último. Lo traía por si acaso. Entonces ahora, claro, eso yo creo que es una colaboración que tenemos que establecer para cualquier modelo, ¿no?, que tengamos que hacer, porque creo que es importante tener esa información de antemano para, pues para eso, para poderla trabajar conjuntamente y para poder avanzar, poder hacer un pilotaje con clientes de vuestra mano, porque antes pues siempre lo hacíamos por parte de SAP, ¿no? Pilotamos con los clientes y luego la sorpresa también es cuando al final lo acabas enviando, ¿no? Entonces yo creo que estamos ganando Este sería mucho. el escenario ideal, Sí, en la que todas sí. las partes, tanto una gran empresa como SAP, como directamente quien genera esa demanda, se puede trabajar con cierta antelación. Sí. Algunos estarán de acuerdo sí o no en qué parte se pide o qué no se pide, pero bueno, por lo menos Hombre, yo creo que el volumen de datos que van a recibir va a ser importante y sobre todo en el caso del tema de factura simplificada, que todos pensamos, factura simplificada, bueno, yo no tengo, porque como no emito facturas simplificadas, que son las que recibes también, o sea que todas esas tickets, taxis o todo eso que recibimos que se agrupa y que se mete y que todo eso tiene que ir detallado y eso sí que va a ser un cambio, no por tanto por volumen para la empresa que lo tiene, que también, pero sino porque va a tener que cambiar por completo la forma de introducir la información, procesos, pero eso es bueno que lo hayamos conocido de antemano, ¿no? Porque así podemos empezar a trabajar, esto es para el año 2017, así que tenemos todavía por delante el tiempo, pero sin dormirnos. Ese es un punto importante y también el motivo de celebrar esta sesión, que se vaya teniendo en cuenta que hay que empezar a moverse, que hay que empezar a analizar, porque igual muchas veces no va a ser la información de generar un XML con la información y mandarla a la agencia tributaria mediante un web service, sino todo el proceso que tengo yo para llevar esa información desde dónde se genera la información hasta cómo se la envío a la agencia tributaria. Y de eso nos puede contar un poco Ana, que ya han empezado a analizar en Repsol y además está dentro de un grupo de grandes empresas que están trabajando mano a mano con la agencia tributaria. La verdad es que, desde luego, desde mi posición como representante de Repsol, quiero agradecer a la agencia tributaria el que haya permitido a ciertas empresas el participar en un foro que lo que nos está permitiendo, por lo menos, es darnos cuenta de lo que se nos viene encima, que realmente es bastante grande. Entonces, en una empresa, en casi todas las empresas, al final hay muchísimas sociedades, muchísimas áreas de negocio y aunque parece sencillo, no siempre es tan fácil el poder comunicar a todas las áreas de negocio el nuevo cambio que se nos viene encima y que va a implicar digamos, por lo menos gestionar un cambio en los procesos y en nuestros sistemas.
Tenemos muchas áreas de negocio y tenemos también muchísimos sistemas. No solo sistemas SAP, en los cuales siempre tenemos toda la información financiera, sino también sistemas comerciales, que no todos son SAP, algunos sí, otros no, y en los que sabemos que estamos emitiendo facturas. ¿Eso qué nos hace pensar? Pues que tenemos que inventariar todos los sistemas que tenemos, SAP, no SAP, en los que estamos emitiendo facturas o recibiendo, con el fin de ver si realmente la información que nos están pidiendo la tenemos. Entonces, al final, la parte positiva de todo es que estamos haciendo una revisión de todos nuestros procesos y eso es bueno porque nos está permitiendo también el ver dónde podríamos mejorar. Es cierto que es como una innovación un poco obligada en el sentido de que lo estamos haciendo ahora gracias a que tenemos que ver si tenemos la información o no, pero también es un punto positivo. Pero por otro lado, también estamos dándonos cuenta de que hay al final mayores cargas formales, porque efectivamente desaparecerá el 340 o desaparecerá el 347, pero como han ido comentando, hay información que no estaba ni en el 340 ni en el 347 y que ahora sí vamos a tener que tener. Entonces, al final, eso se traduce en mayores cargas formales y es algo que tenemos que tener en cuenta desde ya. No quiero extenderme, o sea, nosotros llevamos trabajando desde principios de año con ellos y la verdad es que en ese aspecto la colaboración el hecho de poder tenerla ya en sí es muy bueno. Pero no me quiero extender, por ejemplo, en ir al detalle de determinadas informaciones, por un lado, porque todavía estamos, aunque sea el último borrador, todavía no están fijadas las cosas, pero sí que quería comentar 3 o 4 puntos que para nosotros realmente son en los que más estamos haciendo ahora hincapié, son los que más estamos analizando. Por un lado, Carlos, Rufino, han hablado de inmediatez. Y así, decirlo así, pues bueno, es fantástico, todos queremos tener toda la información lo antes posible, pero claro, ese plazo de 4 días, que a priori podría parecer que es suficiente, nosotros lo estamos un poco revisando en todos nuestros procesos y nos estamos dando cuenta de que quizá en algunos puntos podemos tener ciertos problemas. No sabemos todavía ni siquiera cómo podemos resolverlos. Entonces, es algo que estamos intentando trasladar y que también lo quiero un poco comentar para que vosotros veáis realmente si estaríais en ese punto o no, porque en el caso, por ejemplo, de facturas emitidas, esos 4 días son desde la fecha de emisión de esa factura, pero nosotros decimos, de acuerdo, pero también tenemos terceros que emiten facturas en nuestro nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Que la factura cuando te llega, pues no es en el día 0 de la emisión, sino que ya ha pasado un cierto margen de días. Según el reglamento de facturación, pues también tienes un cierto margen de días para revisar. Entonces decimos, 4 días como que se nos hace poco realmente para poder entregarlo. O bien en el de las facturas recibidas, porque ahí en teoría digamos que la fecha es desde la fecha de contabilización, pero claro, es cierto que en su momento además esa referencia se ha ido cambiando, pero ¿qué ocurre? Pues eso, siempre en los procesos de cierre, y eso afecta tanto a facturas emitidas, recibidas, pues siempre estamos diciendo, bueno, venga, esta la he recibido el día 3 o el día 4, pero quiero contablemente, como ya sé que la tengo, no quiero hacer el devengo en el caso de emitidas, quiero registrarla ya con esa fecha de emisión o la fecha de contabilización. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si, aunque estemos en el segundo día hábil del siguiente mes, como que ya los 4 días, sobre todo para tener en cuenta nuestro margen técnico, para poder decir, oye, que tenemos que enviarlo a la agencia tributaria, tener cierto margen, pues ya nos está suponiendo por lo menos un punto de preocupación para saber cómo podemos resolverlo. Pues estamos hablando con terceros, en nuestro caso, pues por ejemplo, los bancos, hay todo el tema de tarjetas, hay veces en determinadas operaciones, no todas, los bancos emiten facturas en nuestro nombre. Estamos hablando con ellos y tampoco es que hayamos obtenido una respuesta muy positiva. Entonces, bueno, pues ahí sí que estamos un poco como con cierta ocupación, no diría yo preocupación, pero sí ocupación para decir, tenemos que tenerlo en cuenta para saber cómo podemos manejar este hándicap. Adicionalmente, hemos hablado del volumen. Estamos hablando de, no solo facturas completas, de las facturas tradicionales, sino también facturas simplificadas. Facturas simplificadas tanto emitidas como recibidas. Entonces, el volumen
sobre todo pues bueno, en determinadas compañías con una determinada área de negocio, es algo que el volumen, pues podemos estar hablando de millones. En nuestro caso con las estaciones de servicio, como también había comentado antes Félix en la primera mesa redonda, las estaciones de servicio estamos en el mismo caso. Las recibidas, lo ha comentado Sara, los taxis, hay que distinguir lo que es factura simplificada de lo que no lo es, porque incluso dentro de los taxis tenemos las dos tipologías, lo que no lo es, que son el papelito, por ejemplo, que te rellena a mano el taxista, a lo que sí lo es, que es cuando ya sale de la maquinita esta automática. Entonces, tenemos que también ocuparnos de este punto, porque hasta ahora quizá el registro individual no se llevaba de una manera tan exhaustiva. Entonces, eso es otro punto que a nosotros nos preocupa. Y digamos que derivado de todo este volumen tan ingente, pues es cierto que Carlos comentaba todo es automático, servicio web y es verdad. Ser automático, claro, pero nosotros pensamos otra cosa que nos está, digamos, decimos nos ocupa, la gestión de incidencias, porque efectivamente de una manera muy síncrona nosotros vamos a enviar los registros, pero también vamos a recibir cuando la agencia tributaria dice lo siento, pero esto a mí no me cuadra. Pero van a ser flexibles, han dicho. Sí. Claro, por ejemplo, el tema es perfecto. Bueno, me han dado una alegría con el tema de los caracteres, porque digamos que podríamos distinguir dos tipos de rechazos, ¿no? Los que son más rechazos de formato, que yo creo que no nos deben preocupar en exceso, porque el objetivo es que nosotros como empresas cumplamos el formato y la tipología de la información que hay que enviar. Yo ahí creo que lo hacemos nosotros. Claro, o sea, bueno, exacto, o sea, nuestros proveedores, en este caso SAP, o si tenemos aplicaciones desarrolladas a medida, lo tendríamos que hacer cada uno de nosotros, pero digamos que eso es algo muy manejable. Lo que quizá a lo mejor es otro punto para pensar en ello, o sea, yo solo pongo como puntos de pensar, pues decir, muy bien, cuando me envíen un rechazo, ¿cómo lo vamos a gestionar? Porque yo creo que es algo también en lo que hay que pensar. Va a ser un goteo mucho más Es decir, va a ser ahora. Goteo, no, porque nosotros enviamos mucho, pero solo será a lo mejor un poquito lo que a lo mejor no les cuadra. Entonces, esas incidencias que no son ya del punto de vista técnico, por decirlo de alguna manera, sino que ya son más funcionales, pues porque no pueden cuadrarlo con su contraparte o por el motivo que sea, pues al final es algo que también nos hace ocuparnos y que quizá luego puedan comentar. Entonces, bueno, al final también nos hemos dado cuenta de que no solamente se trata de algo en lo que haya que trabajar como proyecto, es decir, nosotros estamos pensando ya en el proyecto de nuestro piloto, sino que también pensamos en la inversión que supone de ahora en adelante por esas mayores cargas formales que no teníamos ahora y que tenemos que tener desde ya. Entonces, también yo creo que es un punto para pensar el decir, no solo es el proyecto, sino también de ahora en adelante. Entonces, bueno, la verdad es que en este aspecto, por lo menos, el tener margen de reacción, porque estamos pensando ya en ello, con lo cual nosotros vamos a intentar estar en ese piloto para el año que viene y eso, como decían ellos, también va a permitir limar determinadas cosas, porque aunque al final se decida un diseño, si en el piloto con las empresas que participen vamos viendo entre todos que hay algo que es imposible al final, pues eso, había cosas que decíamos en SAP no las tenemos, pues todo eso se puede ir limando y desde esa perspectiva, pues yo creo que esto es muy importante. Entonces, bueno, nosotros aquí llevamos trabajando desde principios de año con ellos, fenomenal, definiendo, redefiniendo, dando comentarios y bueno, pues todos esos puntos un poco que he comentado, que no son el detalle porque ese daría para mucho más tiempo, pero sí un poco para que, era un poco mi objetivo y era también eso, como puntos de atención para ya ir pensando, porque no es algo para dejar para dentro de un poco de tiempo, porque hay tiempo suficiente. No hay margen, no hay mucho margen y hay que empezar a pensar ya. Sí, hoy no era el tema del bajar de nivel, a qué campos vamos a rellenar, qué no, y algunos criterios en concreto, pero sí el transmitir precisamente eso de SAP está trabajando con la agencia tributaria, las grandes empresas están trabajando con la agencia tributaria, de cara a poder tener una información más o menos trabajada para que sea factible lo que unos piden y otros van a enviar.
estamos trabajando con un borrador, con lo cual todavía no hay aprobación en firme, pero sí que contaríamos con el 2016 inicio como posible fecha de empiece del pilotaje de estas grandes empresas. Sí, desde el primer momento, tanto SAP como las otras empresas de software con las que hemos hablado, quiero agradecer la posibilidad de contarlo aquí, porque lo que queremos es que sea un éxito, que funcione, que sea un instrumento de cambio para la agencia y probablemente también ayudará a ser un instrumento de cambio para muchas empresas, porque al final hablan con los premios anteriores de partner. Aquí nuestros partners son las empresas y necesitamos apoyarnos en todas las empresas, que son las que nos suministrarán información de todas las demás empresas, ¿no? Desde el primer momento lo que nos trasladaban las empresas de tecnología era la necesidad de contar con plazo, que ya suponíamos que era necesario. Con plazo suficiente y además con visibilidad del proceso, porque es un cambio sustancial, impone es otro baile. Estábamos bailando a otra cosa, vamos a cambiar radicalmente de estilo. Cambiamos radicalmente de estilo. Eso necesita visibilidad, necesita que le estemos claros en el proceso y por eso hemos trabajado con mucha anticipación. Tenemos un borrador de diseño y registro ya prácticamente ultimado, tenemos una modificación del reglamento de IVA, del reglamento de aplicación de los tributos que queremos poner a información pública, queremos antes de verano, no sé si podremos, pero es en el torno ante el verano para que ya tenga una visibilidad de tramitación normativa y que nos gustaría que estuviera publicada. Es un proceso que va a ser complejo, evidentemente la parte que nos toca del otro lado del pupitre, de la parte de la agencia, también va a ser un proceso importante de cambio y que necesita que lo pongamos en funcionamiento, porque diseñándolo en el despacho no íbamos a ser capaces, por eso hemos elaborado el grupo de trabajo totalmente abierto, teniendo clara cuál es el objeto, cuál es el diseño global del proyecto, pero sin tener ninguna línea roja o prácticamente ninguna línea roja cuando hemos estado en el grupo de trabajo. Queremos empezar con una prueba piloto en el año que viene, porque queremos, evidentemente, aunque ya hayamos estado trabajando con muchas empresas, con todas las posibilidades de circunstancias diferentes que se pueden dar, hasta que no empecemos, le demos al botón de marcha, no vamos a saber lo que va a pasar. Y queremos una prueba piloto, evidentemente la queremos porque queremos que funcione, porque va a ser cambiar radicalmente la forma que teníamos de comprobar, de gestionar, de realizar devoluciones de IVA, y para eso queremos tener todo el 2016, de cara luego ya al 2017 establecerlo con carácter general para las grandes empresas y aquellas pequeñas empresas que no pudieran estar obligados, que se quisieran sumar, porque para algunas empresas, yo creo, más pequeñas, creo que también les puede interesar también. Les puede interesar. Comentaba, yo creo que Ana ha hecho una explicación muy buena de todas las facetas que se ponen en movimiento con este modelo, pero una de ellas, por ejemplo, la factura simplificada, ya estamos viendo día a día en el bar donde tomo el café, cuando tengo tiempo de salir a tomar café fuera del despacho, pues ya tienen publicidad de mandar capturando un código QR para que te mande la factura a casa. Es decir, ese propio modelo de factura simplificada está en cambio. Ya cualquier empresa ya puede obtener la factura de cualquier ticket, factura simplificada que había obtenido. La factura electrónica ya es una realidad y la agencia tributaria no podía estar al margen de esa realidad, sino incorporarla dentro de nuestro modelo de gestión del IVA y obtener esa información de la forma más rápida posible. Evidentemente tenemos esa prueba piloto, Repsol se ha sumado a ese proyecto, hay algunas otras empresas que también quieren sumarse a ese proyecto, hay empresas que han dicho que estarían interesadas en hacerlo, pero que sus desarrollos informáticos son más lentos, pero que tienen una colaboración perfectamente abierta y muy positiva. Y entrando de nuevo en la anécdota de la ñ o de la C con cedilla, la verdad que en la última reunión del grupo de trabajo a la que asistí, el que estuviéramos discutiendo si se podía admitir la C con cedilla, digo, esto va para adelante. Si estamos en este nivel de detalle, sí, que son ya, cosas esto va para pueden adelante. parecer en algunos casos este de poca envergadura, si este es el pero problema, va para adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos por estar en esta mesa. Es un tema que estaremos muy al tanto de lo que queda de año y hasta que se apruebe y se ponga toda en marcha. Gracias por las explicaciones, a ver todos los problemas con los que nos encontramos. Si tenéis dudas, creo que Carlos os va a dejar el correo. Entonces, se los enviáis a él, pero a mí no, a él. ¿Son dudas, no quejas? ¿Quejas y dudas? No, dudas. Vale.
os doy... os No, no, doy- era una No, broma, no, ¿eh? era... no, Te puedes no, meter en un barrillo. Os doy algo de apoyo, ¿vale? El piloto, vamos a hacer un piloto en 2016, ¿no? Entonces servirá pues, para resolver todas las dudas que tiene Ana y que tiene todo el sector, ¿no? Tanto las empresas obligadas como los fabricantes de software, SAP y con los otros con los que hemos hablado, pues esto requiere un periodo de adaptación. Y también requiere un periodo hasta alcanzar el régimen de crucero, pues habrá que hacer muchísimas cosas y nuestra intención es que los mensajes de respuesta se procesen también automáticamente, ¿no? Entonces, ese marco de 2016 es el que nos va a llevar a ir permitir acelerando hacer progresivamente este sistema para entrar en funcionamiento. Para nosotros es un impacto considerable. Y entiendo que brutal. O sea, si muy, el muy 340 ya importante. fue un impacto, ahora estamos Sí, hablando sí. de a la N. Esto es un orden de magnitud diferente. Nosotros lo de los petabytes ya lo hacemos y con esto vamos a hacer unos cuantos más, ¿no? No sé si vamos a llegar a exabyte, pero por ahí. Entonces, pues estamos trabajando, estamos desarrollando, estamos montando nuevas infraestructuras, nuevo hardware, nuevo software de base. de Innovando forma para diferente. poder llegar a todo el... Permanentemente, por eso decía lo de la ola, o sea, esto es siempre innovamos. Y de hecho, vamos a ofrecer en final de octubre, principios de noviembre, vamos a ofrecer un entorno de pruebas. Es decir, esto se va a poder enfrentar para que los fabricantes de software y las empresas pues, que puedan empezar a enfrentar este sistema con nosotros pues, para ir viendo cómo funciona. La información ahora está disponible para el grupo de trabajo con el que hemos estado colaborando hasta ahora, pero a final de este mes lo publicaremos también, nuestra intención es publicarlo en una página web que nosotros llamamos para las empresas de desarrollo, que es un foro un poco más amplio donde va a estar toda esta información técnica. Entonces no está mi correo ahí, pero sí que hay un correo de atención donde podemos resolver cualquier duda. Ya lo distribuiremos y haremos un envío masivo de la información. Pues nada, ¿alguna cosita Yo no más? sé si podríamos comentar además, Victoria, Sara, también el grupo de trabajo que tenemos sí, dentro de SAP, porque Sí. justo también ahora es el momento en el que ya casi tenemos el diseño medio finalizado, pues es casi el momento un poco como para retomar donde nos habíamos quedado y ver realmente si podemos seguir avanzando, que yo creo que esa es otra oportunidad también donde podemos participar todos nosotros, ayudando a SAP a que los desarrollos realmente estén en la línea de las necesidades nuestras y haciendo que al final, pues es al final un win-to-win. Ellos tardan menos en desarrollar y nosotros no tenemos que hacer desarrollos a medida, con lo cual es al En la final una medida en la ganancia. que todas las realidades se vayan conociendo y se puedan compartir, pues la solución a priori será bastante más completa y eso bastante más utilizable, sin que cada uno tenga que hacer igual una solución que pueda ser Hemos suya. creado un grupo de trabajo justamente para eso, ¿no? Sí. Pero la idea es que hayan dos áreas, área funcional y área también técnica, Claro. y animaros a participar, pero proactivamente. Proactivamente. ¿Vale? Proactivamente. Mi negocio, explicarlo, cuáles son los problemas que me encuentro, no aquello de a ver qué cuenta, y cuando Sí, lo tenemos dicen, porque anda, pues si no me hay- sirve. Hay muchas ¿no? veces, sí, hay muchas veces lo que pasa es que hay realidades que igual no se están conociendo. Entonces, a quien lo pregunta no se le ocurre porque no tiene esa realidad. Entonces, muchas veces lo que sí que nos gustaría es esa parte de proactividad, de presentar, mira, me pasa esto, yo me encuentro con esta situación y cómo la voy a poder abordar. Porque la creatividad nuestra, pues a veces pues, Sí, se la queda mía es muy en- limitada, la mía. O sea, yo pruebo casos perfectos. Una factura simplificada perfecta, una factura perfecta. Vosotros tenéis mucha imaginación y esa imaginación queremos que nos la... muchas realidades. Muchas realidades, imaginación. Pero bueno, sí, animaros a colaborar Sí. en el grupo de trabajo. Entonces, al final revierte en la mejora para todos. Pues nada, ahora pasamos a tomar el café. Esperamos que haya sido interesante y a ponernos las pilas todos. Muchas gracias.